kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichik. Desde la Asamblea de Unidad Cantonal, conjuntamente con el Comité Central de la UNORCAG, hemos realizado esta actividad, que es un intercambio de experiencias netamente en el área de influencia minera, que es el proyecto minero Yurimawa, que está ubicado en la zona de Intag. Bueno, este viaje que hicimos, un intercambio de experiencias con las comunidades de aquí de la zona andina a la zona de INTA. Queríamos conocer más a profundidad las experiencias productivas. Entonces eso ha sido la visita que hicimos nosotros en INTA. Se hizo el acompañamiento conjuntamente con los compañeros dirigentes, cabildos de algunas comunidades que han estado activamente participando, pendientes de la organización, pendientes de los territorios, interesados en este caso en el sistema de trabajo de INTA, caso de la sabiduría del territorio de INTA como es Cotacachi. Ñuka purishka llaqtakunata casi purishpa yuyarishpa shamujuni 35 años hipa shamushkani yuyarini chayruskunaka ñankunaka nimana tiyarkachu nima pacha solamente chaki ñankashka tiyankarya shamupashkanchik rikushpa shina hambi maskari mantakunawan paykuna invitashka kay shuk girata shinanakunchik nishpa emprendimiento shinanakunchik nishpa. Este emprendimiento se trata de la elaboración de pulpa de fruta. Nosotros lo que queremos lograr es que la gente de aquí produzca productos sanos, o sea, lo que sería la agricultura orgánica, para nosotros poder procesar frutas de calidad, o sea, y poder vender un buen producto a la gente de la ciudad y a todos los consumidores. Son de emprendimientos por acá, por INTA, hay de helados, hay de pulpas, hay de café, hay de harina de plátano, pero sí, toda la zona de INTA es una zona altamente productiva en la agricultura. Nuestro producto es sumamente orgánico, por eso es yogur del bueno. Tenemos de 3 clases, el yogur hacemos de mora, de guanábano y coco. No podemos hacer de otros porque muy caros los permisos, pero claro, a futuro queremos hacer de algunas otras frutas más. Vimos lo que es la producción de granadillas y asimismo producción de leche también en un momento. Mucha producción, yo diría mucha producción de productos en este caso que pertenecen al sector y fue bastante bonito poder ver de lo que contiene como Cotacachi. Producen desde café hasta helados, hay emprendimientos pulpa, harina de plátano, chifles, entonces creo que son emprendimientos que han demostrado la otra parte de que podemos hacer actividad económica muy particularmente lo que es la minería. INTA llaqta asociacionkunawan makipurarishpa shinlla china rikurin talleres kundaymanta charina diálogo tiana kay INTA llaqta hintiwan y kay minanahu hintiwanpas diálogo tiana. O sea, paykunama shu oportunidadkunata más kana rikurinari. Creo que paykuna ama minería pilla, ama empresa pilla, ama yanajuchu. Nos seguiremos organizando, sensibilizando, conociendo, que busquemos otras alternativas económicas. Por ejemplo, el tema de turismo, el tema de cuánta medicina habrá dentro de este ecosistema que hay en INTA, o sea, de toda esa riqueza, el agua mismo que para nosotros es medicina. Hay que sensibilizar más a nuestras comunidades, a nuestros jóvenes, a nuestros niños de la importancia del cuidado y que tenemos que seguir organizando más y luchando por esto. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Ya.